Bueno, muy buenas noches, gracias a todos. Cuando me invitaron a participar en un foro para el día de hoy, me hicieron una pregunta: ¿qué nombre le ponemos al foro? Y le puse dejar de mentirnos, le sugerí colocarle ese nombre. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nos tiene aquí atrapados hoy es esa facilidad con la que nos hemos mentido como venezolanos, cómo hemos ido aceptando mentira tras mentira para no afrontar la realidad de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo no es nuevo a nivel mundial, no es nuevo en la historia, mas sí tiene ingredientes que lo hacen moderno. Por eso en 1998, antes del triunfo de Chávez, faltando meses para el triunfo de Chávez, yo busqué definir lo que iba a suceder a Venezuela de esta manera. Yo dije, lamentablemente Venezuela va a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Y ahí yo utilicé ese término de neo para explicar que esto era, como no, comunismo, pero era algo más moderno, era nuevo. Y el factor nuevo consistía en que los errores que había vivido el proceso comunista, lo que se conoce como el socialismo real, venían siendo corregidos en sentido de no perder el poder. Los errores que cometió Castro con su títere en Chile, con Allende, ya venían siendo corregidos. Los errores que había cometido Castro con Daniel Ortega en Nicaragua ya venían corregidos. Cada uno de esos intentos fallidos fueron perfeccionándose y entendiendo las necesidades de tener, antes de otros controles, tener el real control político del país. Chávez llega al poder a colocar este proceso socialista ya con un país con sus barreras en el piso, con las barreras institucionales ya en el piso, con las barreras de los liderazgos políticos vendidos, tomados al proceso ideológico socialista, con las barreras simplemente de la lógica, del sentido común, siendo permisivas hacia el proceso socialista, tolerando lo antinatural, tolerando lo intolerable. Ese proceso trajo como consecuencia que Chávez no solo fuese aceptado, sino que se le diesen cheques en blanco para ir pasando la aplanadora con lo que quedaba de institucionalidad del país y se silenciaran las voces que de una vez estaban señalando el camino negativo que llevaba el proceso revolucionario. Eso fue gracias a que la población se mintió y empezó a aceptar lo que sabía que estaba mal. Desde el principio institucional, cuando la Corte Suprema aceptó que el proceso constituyente fuese originario, algo negado en la Constitución del 61. Desde el momento en que la gente, los medios, el ambiente social les decían que Chávez había ganado con el 80% cuando Chávez no había ni siquiera sacado más votos de lo que había obtenido Lucinchi 15 años antes. Y todo el mundo fue aceptando mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y llegamos a esta realidad, llegamos a una realidad donde la gente fue aceptando la mentira electoral promovida por un aparato político que se viste de oposición, pero refrenda cada una de las acciones que tiene el gobierno. Cada una de las acciones y cada una de las políticas ejecutorias que lleva el gobierno. No solo es la aceptación del crimen electoral que se comete en cada elección, sino es la aceptación de las políticas impuestas por el gobierno. Políticas que van en contra de la producción de la nación, políticas que generan la mendicidad, políticas que generan el fin de una nación con sentido común. Eso fue avalado, fue apoyado por una sociedad que quiso mentirse para no aceptar esas realidades. Y llegamos hasta el punto máximo ahorita en las elecciones pasadas, donde el supuesto candidato opositor hizo que el país aplaudiese las misiones, hizo que el país aceptara lo amoral que cada una de las decisiones del TSJ emanaba, hizo que el país aceptara lo imposible porque el país se quería mentir, querían creer que eso era verdad cuando la evidencia saltaba a la vista. Y aún hoy hay sectores del país que quieren seguir aferrados a esa mentira.
Por eso quise titular esto Dejar de mentirnos. Y el dejar de mentirnos pasa por un proceso tan sencillo como enfrentar la realidad. La realidad es que tenemos un proceso comunista creciendo día a día en el poder. Más allá de la figura de Hugo Chávez o la figura de Maduro, mañana puede ser Jagua, puede ser Diosdado, puede ser la hija de Chávez, el que sea. Lo que importa es que ellos van a seguir la ruta emanada por Cuba. Vamos a seguir entregando la soberanía y vamos a seguir perdiendo país. Si esa parte usted no la entiende, usted es parte del problema. La otra parte es la que se figura como supuesta oposición, una oposición que es ideológicamente similar al gobierno, tanto en su política como en su ejecutoria, como en el sentido del ridículo. Son igual de inútiles para el desarrollo de una nación, nada más están generados para la destrucción de la misma. No hay ningún tipo de capacidad ni visión para la producción, ni para limpiar, ni sincerar la economía, ni poner orden en el país. Lo único que piensan es en seguir repartiendo la poca entrada petrolera que nos va quedando. Nos va quedando porque el sistema económico nacional dejó de invertir en petróleo y generó un monstruo inoperable que es la PDVSA de hoy. Y eso sigue siendo aplaudido por la dirigencia política del país. Una dirigencia política del país que es incapaz de decirle a la población: señores, lo que está pasando es grave y hay que ponerle un parado definitivo. Y ese parado definitivo no es hoy, 15 años después. Estamos arrastrando la destrucción del país de una manera tranquila, por no querer aceptar la verdad. Y la verdad cada vez se va acercando más, cada vez la gente la está sintiendo más allá del bolsillo, la siente día a día en la inseguridad, la siente día a día en los fenómenos realmente importantes. La gente por fin está atendiendo ciertas realidades porque esa realidad le toca de manera personal y no fueron atendiendo cuando el problema era la entrega de la soberanía. Y cuando tú perdiste la soberanía de tu nación, perdiste tu identidad como venezolano. Y eso es lo que tenemos que rescatar para poder volver a ser Venezuela. Entender que lo importante, lo sublime, lo fundamental de un país es su esencia como nación. Y eso fue lo primero que robó el proyecto socialista. Acabar con la identidad del venezolano para poder acabar con Venezuela. Esa es la primera realidad que hay que afrontar para poder dejar de mentirnos.